Sean todos bienvenidos a nuestro canal Godzilla Minus One, película que será titulada acá, en este lado del mundo, como Godzilla Minus One. Ya se estrenó, sí, ya se estrenó. Esta película ya se encuentra disponible en la mayoría de las salas de cine de todo el mundo para que ustedes y yo, todos nosotros, lo veamos. Así es, esta película es una película que viene a rendirle un auténtico homenaje a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop japonesa. Así es, esta película es una película en la cual nos va a mostrar el lado más oculto, el lado más sádico, el lado más siniestro de dicho personaje. Por otra parte, esta película es una película que fue concebida, creada, hecha por japoneses para japoneses, que sin embargo ha llegado acá a Occidente y verdaderamente nos maravilla por lo bien hecho que está y verdaderamente nos muestra cómo es este personaje, un personaje muy icónico también acá en este lado del mundo, que es Godzilla. Así es. Les comento que esta película fue estrenada en noviembre del 2023 y ya se encuentra en las salas de cine de la mayoría de los países de acá de Occidente, pero en este lado del mundo particularmente no ha llegado a las salas de cine. Y en mi país, en Venezuela, no tiene fecha de estreno. Por lo tanto, yo tuve que ver esta película por los caminos verdes. Ustedes me entienden. ¿Qué sucede? Vi la película, lo vi en mi dispositivo electrónico y les comento que es una película de alto nivel. Y en este video voy a compartir con ustedes mi humilde criterio, mi humilde opinión como espectador. Voy a compartir con ustedes mi review. En definitiva, voy a darles mi crítica cinematográfica sobre esta película. Así que entremos en materia, entremos en el análisis de esta producción cinematográfica, Godzilla Minus One. Así es. Debo comenzar mencionando que si deseas referirte a esta película como Godzilla o simplemente Minus One, lo puedes hacer. Debo decirles que esta película, Godzilla Minus One, tiene en el rol de la dirección al director Takashi Yamazaki. Así es, este director es un director muy particular porque es un director que ha tenido ya cierta experiencia en el trabajo de la animación y también en el trabajo de la creación de entornos especiales. Y a lo largo del relato de esta película nos damos cuenta que este director ha sabido tomar muchos elementos de ambos mundos y lo ha sabido integrar de una manera impecable, excelente. Pero continuemos. Esta película tiene en el rol del guión al propio director, a Takashi Yamazaki. Así es, esta película tiene una duración de 125 minutos. Ténganlo presente. Esta película está etiquetada bajo el género de acción, ciencia ficción y aventura. Así es. Esta película tiene un punto muy particular y es su presupuesto. Así es, su costo. Ya que esta película tuvo un costo muy modesto, por decirlo de alguna manera, ya que esta película costó nada más y nada menos que $15 millones. Así es, $15 millones. Por supuesto, esto representa un gran cambio con los presupuestos astronómicos que disponen la mayoría de las producciones cinematográficas en este lado del mundo, específicamente en Hollywood, en los Estados Unidos. Pero continuemos. Esta película contó como productora a la gente de Toho Studios y la gente de Robot Communication. ¿Y qué sucede? Esta película contó con la distribución del propio Toho Studios. ¿Qué pasa? Esta película contó con un cast de actores y actrices que acá en Occidente no son conocidos o son muy poco conocidos, siendo honesto,
pero sin embargo en Japón son relevantes, como por ejemplo los actores Ryo-Masuke Kamiki, también se encuentra Minami Anabe, también se encuentra la actriz Yuki Yamada y la actriz Muetala Aoki. Ellos, junto con otros actores y actrices, le dan vida a cada uno de los personajes que vamos a ver en esta película. Una película que tiene un punto bastante interesante, que es que ustedes y yo, a la hora de ver esta producción cinematográfica, ya sea en una gran pantalla, que es lo ideal, o nuestro dispositivo electrónico, como fue mi caso, no necesitamos de haber visto otras películas o haber investigado mayor información sobre el personaje. Esta película se distingue por eso. No necesitamos de haber visto otras películas para ubicarnos en el contexto, y esto es algo muy importante. Y en definitiva, esta película Godzilla Minus One le hace un gran homenaje a este personaje que es Godzilla, un personaje que apareció por primera vez en el siglo pasado, específicamente en 1954. Pero llegó el momento de hablarte de la historia. Sí, la historia. ¿Cuál es el jugo? ¿Cuál es el contenido de esta película? ¿Por qué tanta gente está hablando muy bien de esta película, tanto en Asia como acá en Occidente, desde que se estrenó en noviembre del año 2023? Bueno, esta película se distingue de otras producciones cinematográficas en la cual tienen como protagonista a Godzilla acá en Occidente, en lo siguiente, que esta película traslada al espectador, es decir, a ustedes, a mí y a todos nosotros, nos traslada al Japón de 1946. Así es. Nos muestra cómo era el Japón de ese momento. Un Japón que estaba devastada por su participación durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. Dicho conflicto bélico dejó al Japón en ruinas y nos muestra a los japoneses como una población que lucha literalmente por vivir día a día. Así es. De pronto nos damos cuenta que el relato de la película se centra en un personaje muy particular. Este personaje lleva por nombre Koichi Inichami. ¿Qué sucede con este hombre? Vamos a llamarlo a partir de este momento Koichi para mayor comodidad. ¿Qué sucede con Koichi? Koichi nos damos cuenta que es un hombre de una mediana edad aproximadamente, y nos damos cuenta que este hombre tiene una característica muy particular, que es que este hombre fue un ex piloto militar de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa. Así es, nos damos cuenta que este hombre fue nada más y nada menos que un piloto kamikaze. Así es. Esto llama mucho la atención porque, como ustedes y yo, todos nosotros sabemos, los kamikazes fueron esos famosos pilotos japoneses de la Fuerza Aérea Imperial Japonesa que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicaron literalmente a suicidarse. Así es. Ellos estrellaban sus aviones contra los buques de guerra de los Estados Unidos durante la Guerra del Pacífico. Así es. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Koichi? Observamos que Koichi tiene como que un gran sentimiento de culpa. Él tiene en su hombro como una cruz y él siente un gran sentimiento de culpa, una suerte de estigma social, por decirlo de alguna manera, porque él sobrevivió. Él sobrevivió al conflicto bélico. Él sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se suponía que si era un piloto kamikaze no debió haber sobrevivido y él debió morir para rendirle un servicio a su nación. Él tiene una gran culpa por eso, una gran culpa de índole existencial, y nos sentimos hasta cierto punto tristes por él, porque nos damos cuenta que él sufre mucho por eso. Su vida, la vida de Koichi y el resto de los japoneses se ve interrumpida por la aparición de una
nueva amenaza existencial y no es Estados Unidos. Le estoy hablando de una amenaza existencial que es nada más y nada menos que el Kaiju. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Kaiju? Bueno, el Kaiju es como los japoneses llaman a Godzilla. Así es, aparece Godzilla y Godzilla aparece sembrando el caos y la devastación en todos los sitios donde pasa. Y obviamente esto produce mucho miedo, esto produce pánico en los japoneses. Y Koichi no escapa de eso. Pero por su condición de expiloto militar, él se ve envuelto en las circunstancias y él decide, bueno, simplemente ir en la lucha contra el Kaiju, porque el Kaiju, es decir, Godzilla, representa una amenaza existencial para todos los japoneses que viven en la isla. Así es, básicamente de esto se trata la película, básicamente de esto se trata el relato que vamos a ver en esta producción cinematográfica, una producción cinematográfica que vaya, que hace gala de muchos elementos propios del cine que nos maravillan, porque nos muestran cosas nuevas del personaje y el abordaje que se hace del mismo es muy distinto a las películas que hemos visto de Godzilla hechos acá, en este lado del mundo, específicamente por Hollywood. Esta película, como toda producción cinematográfica, tiene puntos buenos y puntos malos y te los voy a nombrar a continuación. Así es, debo hacer mi respectivo disclaimer y es que yo hago todo esto desde mi punto de vista como humilde espectador, ¿ok? Bueno, continuemos. ¿Qué sucede? Voy a hablarles de lo bueno. Así es, como siempre hago cada vez que hago una crítica cinematográfica. Vamos a hablar de lo bueno de esta película, porque toda película tiene un lado bueno y lado malo. El lado bueno de esta película, o las cosas buenas que tiene esta película, es que en un primer término, esta película hace un buen balance entre el personaje de Godzilla y los personajes humanos. ¿Qué sucede? En otras producciones cinematográficas que hemos visto sobre Godzilla, nosotros hemos observado que toda la atención se centra en Godzilla, dejando en un segundo plano o un tercer plano a los personajes humanos. ¿Qué pasa? En esta oportunidad no es así. En esta oportunidad se nos presenta a los humanos como personajes tan importantes como el propio Godzilla. Se nos muestran cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, dónde viven, cuál es su sentir ante esta amenaza existencial que es Godzilla. Y nosotros como espectadores comenzamos a empatizar con estos personajes y nosotros no queremos que les suceda nada malo ni que fracasen. Esto me parece en definitiva un punto original, un punto innovador, me parece un punto positivo de esta producción cinematográfica. Pero continuemos. Otro punto positivo de esta película es que esta película muestra la verdadera esencia del cine japonés. Así es, un cine que se caracteriza por mostrarnos características muy particulares de ella, como que es un cine muy intenso, es un cine muy melodramático, es un cine en el cual nos muestra mucho los conflictos familiares y es un cine en el cual se premia mucho a la valentía de los personajes. Esto es algo muy común en dicho cine. Podemos observar, por ejemplo, la filmografía de directores como Akira Kurosawa o simplemente cualquier serie de anime. En el anime está muy presente todas estas características. En conclusión, esta película es una gran muestra del cine japonés y nosotros, ustedes y yo como occidentales, debemos ver esta película justamente por esto, por ver un cine distinto, un cine muy bueno. Vamos a pasar a otro punto positivo de esta producción cinematográfica y es que este es un film que cuestiona ciertos conceptos éticos y morales propios de la sociedad japonesa y sobre todo de la sociedad japonesa de ese momento, del momento de la posguerra en Japón. En esta película se cuestionan muchos conceptos que son inamovibles y muy importantes para los japoneses, como son el honor, como son por ejemplo el respeto, como son por ejemplo era bueno que Japón hubiese tenido pilotos kamikaze y sobre todo que si el honor y qué tan lejos está el honor de la locura. Muchos conceptos que invitan al espectador a la reflexión.
Esto es otro punto positivo de la película, y el gran punto positivo de esta película es el siguiente, que es que Godzilla no es el héroe. Así es, Godzilla no es el héroe de esta película. Esto es un punto innovador para nosotros los occidentales, porque siempre se nos había mostrado que Godzilla era el héroe en las películas hechas acá, en este lado del mundo. Pero ¿qué pasa? Se nos muestra que Godzilla no es el héroe. De hecho, Godzilla es un maldito. Godzilla hace cosas terribles a lo largo del relato y nos damos cuenta que es una amenaza existencial, literalmente. Por esto y mucho más, esta película tiene grandes puntos a su favor. ¿Cuál es el punto negativo de esta película? O el gran punto negativo de esta película es que en este lado del mundo, en Occidente, lamentablemente esta película no ha tenido una campaña de marketing verdaderamente bueno. Hay muchísimas personas que no conocen esta película, no saben de su existencia, y esto es muy, muy negativo. En conclusión, esta película es una película que nos muestra que Godzilla representa una amenaza existencial para el pueblo japonés, como fue en su momento la bomba atómica que fueron lanzadas tanto en Hiroshima como Nagasaki. Yo me atrevo como espectador a establecer ese paralelismo y considero que el verdadero mensaje de la película es ese, justamente, que esta película representa o hace una metáfora de lo que representó para el pueblo japonés el lanzamiento de las armas atómicas contra la población civil en Hiroshima y Nagasaki. El kaiju, el Godzilla, es la bomba atómica y la amenaza del holocausto nuclear sobre Japón. Así es. Esta película vale la pena de ver y la recomiendo. Cuando llegue a las salas de cine de mi país, de Venezuela, la voy a volver a ver. ¿Y tú qué me ves? ¿Qué opinas? ¿Tú viste el tráiler? ¿Planeas ver esta película? ¿Qué opinas de esta película? Déjamelo abajo en los comentarios. Hey, abajo en la descripción de este video podrás conseguir mis redes sociales. Agrégame para que hablemos. ¿Te gustó este video de crítica sobre Godzilla Minus One? Dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudas mucho, y hablando de ayuda, suscríbete a este canal. Sabes que me ayudas bastante. Y por último, vamos al cine, ustedes y yo, porque nos desconectamos de esta realidad. Vamos al cine, ya sabe que vayamos solos y acompañados, porque sabemos que en el cine la vamos a pasar muy bien. Vean Godzilla Minus One. ¡Feliz semana! ¡Chao!